Muy buenos días. Hoy quiero compartirles eh, la palabra del devocional del día de hoy y quiero empezar con una pregunta. ¿Hablaría usted de alguien a quien no conoce o de quien nadie le ha hablado? O peor aún, ¿depositaría usted su confianza en alguien que no conoce? La escritura de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el 15. Y dice las escrituras: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis hermanos, aquí las escrituras nos están hablando de que para ser salvos debemos de invocar el nombre ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para yo invocar el nombre, para yo invocar su nombre, pues tengo que primeramente haber creído en Él. Tengo que creer en Él. Y para creer en Él, pues tengo que conocerle. Y para conocerle, alguien tiene que haberme hablado de Él. Porque va a ser difícil que yo pueda confiar o invocar el nombre de alguien a quien no conozco y de quien nadie me ha hablado. Y es eso precisamente lo que nos dice las escrituras acá. Nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para yo invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primero tengo que depositar mi confianza, mi fe y mi esperanza en Él. Y posteriormente dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para yo conocer a Cristo, alguien tiene que habérmelo dado a conocer, alguien tiene que haberme hablado de su amor, de su bondad, de su misericordia y de su plan de salvación para mí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocerle, y para conocerle alguien tiene que haberme hablado de él. Y sucede en la vida cotidiana o en la cotidianidad de nuestras vidas que muchas veces conocemos personas por referencia, porque alguien nos lo ha referenciado, alguien nos lo ha recomendado, como por ejemplo cuando aspiramos a un trabajo. Alguien nos debe haber recomendado, y esa referencia o esa recomendación es la que muchas veces juega un papel importante y fundamental para darnos la posibilidad y la oportunidad de acceder al cargo. Entonces, cuando usted llega a los pies de Cristo, es porque de seguro, primeramente, alguien tuvo que haberle hablado acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su plan de salvación para usted y para mí. Pero no todo queda allí. También dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Siempre tiene que haber un predicador, tiene que haber un emisor, alguien que esté dispuesto a llevar el mensaje, alguien que esté dispuesto a compartir del amor de Dios. Entonces, la primera condición para ser salvos, hay que invocar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, para yo invocar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para yo depositar mi fe,
en nuestro Señor Jesucristo, para yo invocar mi devoción hacia nuestro Señor Jesucristo, pues primeramente tengo que haber creído, entonces tengo que creer en Él. Pero ¿cómo creerán o cómo creer en aquel de quien no se ha oído? ¿Cómo hago yo para creer en alguien que no conozco y que nadie me ha hablado de él? Entonces, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice la palabra. Entonces, miren que aquí hay ya tres condiciones. Primero debo invocar su nombre para ser salvo. Y para invocar su nombre, pues tengo que primero haber creído. Y para yo poder haber creído en alguien que no conozco, alguien tiene que haberme hablado para que yo pueda escuchar y poder acceder a buscar a esa persona, acceder a creer y confiar en aquella persona, porque ya alguien me la recomendó, alguien me la referenció. Y continuando, dice además, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Para yo poder escuchar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues alguien tiene que haberme hablado de Él. Y para ellos son los predicadores. Tú eres un predicador, yo soy un predicador. Todos podemos ocupar la posición de predicador siempre y cuando estemos dispuestos a dejarnos usar por el Espíritu Santo de Dios. De esa misma manera, nosotros debemos de ser emisarios, debemos de ser portadores de buenas nuevas para llevar el mensaje de la palabra en el cual podamos llevar a otros el plan de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice en el versos 15, y con esto cerramos: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Alguien nos envió a compartir de la palabra. Y si usted hace memoria, en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, dice en las Escrituras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que nos ha encomendado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ya fuimos enviados a compartir el mensaje de la palabra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir y llevar las buenas nuevas, como lo dice acá en el verso 15. Dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Pues que Cristo es el Señor, de que Él murió por nosotros, de que hay un plan de salvación para vida eterna y de que Él es nuestro Salvador, que dio su vida y está dispuesto o estuvo dispuesto a darlo todo, y así lo hizo para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Entonces, mis hermanos, la misión hoy es: comparte del plan de salvación de Dios, comparte de su amor, de su bondad y misericordia. Nuestro Señor Jesucristo dijo: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Cuando habla de la mies, es que la cosecha era abundante, o es abundante, porque sigue siendo abundante, pero son pocos los obreros para cosechar, para cegar. Entonces, la invitación es de que cada día haya más obreros, porque asimismo cada día hay mayor necesidad de conocer el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, son muchas las personas alrededor del mundo que quizás no conocen el plan de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son muchas las personas alrededor del mundo que no conocen la verdad y no conocen el verdadero amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para con nosotros, para con su pueblo, para con sus hijos. Pero cuando usted, que sí conoce
cuál es ese plan de salvación. Usted que sí conoce la verdad, se dispone a llevar esas buenas nuevas. Entonces, primeramente va respaldado por Dios. Y por eso dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuando usted se dispone a llevar las buenas nuevas, pues Dios envía a sus ángeles para que le acompañen y derrama y deposita en usted de su Santo Espíritu para que usted pueda hablar con denuedo y pueda expresarse con total liberalidad acerca de su palabra y acerca de las buenas nuevas y del plan de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy la invitación es a que sea usted un obrero más, portador de buenas nuevas, que pueda llevar a todas las naciones y a todos los rincones de la tierra esas buenas nuevas, el plan de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Motívate y motiva.